Hola mis hermanos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio que estamos realizando ya. Llevamos varios capítulos acerca de esto, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Su misión, sus funciones. Hace los últimos 3 capítulos hablamos acerca de los dones. Nos dividimos en 3 grupos de dones. Y para nosotros los pastores es una bendición poder ministrar a tu vida, poder hablarte, que el Señor siga prosperando, bendiciendo la obra que el Señor lleva haciendo en tu casa, en tu vida, en tu trabajo. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor para poder iniciar este tema. Dejamos planteada una pregunta. Esa pregunta era: ¿qué significa ser espiritual? ¿O qué es ser espiritual? Y la vamos a ir respondiendo en el capítulo de hoy. También vamos a responder unas preguntas que se han hecho en el canal. Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos guarde y nos muestre qué es lo que Él quiere hablar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este nuevo día de poder entregar tu palabra, recibirla, Señor, como hijos tuyos. Abre nuestro corazón, guíanos, Señor, a aprender más de ti. Y después, Señor, a poder vivir, Señor, este aprendizaje en ti. Te agradecemos, Señor, por todo lo que estás haciendo en medio nuestro, porque tu voluntad se cumple, Señor, y queremos ser parte de esto. Involúcranos, Señor, en tu plan. Involúcranos en el plan de tu Espíritu Santo para este mundo, para el lugar donde vivimos y donde trabajamos. Muchas gracias por la bendición de compartir y hablar de ti, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a partir el programa de hoy con unas consultas que se han hecho. Extiendo también la invitación para ti. Si hay dudas, consultas a través de los capítulos, nosotros las vamos a ir respondiendo. Hemos tomado 3 preguntas que se hicieron específicamente con respecto a los últimos 3 capítulos que hablaba acerca de los dones. Y vamos a ir leyendo algunas para que podamos ir respondiendo, ¿cierto?, lo que hermanos han preguntado. Una pregunta dice así: desde chico he escuchado don pastoral, don de misericordia, etc. Pero, ¿son realmente dones? Entiendo que el pastoreo es un ministerio y una gracia que da Dios más que un don en sí, pero personalmente es una duda no resuelta. Se habló, ¿cierto?, en esta pregunta de don pastoral, don de misericordia. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que entender, mis hermanos, que los dones es una capacidad del Espíritu Santo, que no es capacidad nuestra, es algo que el Espíritu Santo nos entrega y nos da en el plano sobrenatural. Lo vimos con dones de poder, ¿cierto?, con dones de inspiración, con dones de revelación también, ¿cierto? Vimos distintos dones, entre estos está la profecía, el hacer milagros, don de sanidades, don de fe. Todas estas son obras sobrenaturales. Pero también están los ministerios. Y ministerios, mis hermanos, hay 5. Hay solamente 5. Que son pastor, maestro, apóstol, evangelista y profeta. Son 5. Son solamente esos 5. Entonces, definir un poco lo que bajo la pregunta: ¿don pastoral es un don? No, realmente no es un don, sino que es un ministerio o una gracia que Dios da. Sí puede usar dones a través de esta gracia, y lo vamos a ir respondiendo con la pregunta que sigue. Don de misericordia, ¿es un don? La palabra dice que nosotros debemos ser misericordiosos. Debemos serlo. Debemos tener misericordia. Para esto el Señor va a entregar otros dones de lo que hemos hablado. Por ejemplo, Dios tuvo misericordia a la hora de cuando vio la multitud en el desierto con hambre. Y ahí se activó un don, que fue el don, ¿cierto?, de hacer milagros en la multiplicación de los panes y los peces. Pero Él tuvo misericordia, pero la misericordia activó un don. ¿Okay? La segunda pregunta dice: ¿cuál es la diferencia? Que es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia entre don y ministerio? Ya que también he escuchado don de profecía y ministerio profético. Ya, perfecto. Aquí es importante entender, hablamos acerca de los 5 ministerios, y todos estos van a estar acompañados con don del Señor. Todos estos. Por ejemplo, si es que hay alguien, puede ser tú, que tiene don de sanidad.
¿ya? Don de sanidades, cualquier sea la persona. Y esta persona despierta un ministerio evangelístico, ¿ya? Es el ministerio de evangelismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Su evangelismo va a tener sanidad. ¿Qué pasa si esta persona, en vez de ser evangelista, es maestro? ¿Ya? Tiene este ministerio de maestro con el don de sanidad. Su misma palabra. La palabra que dé, ya sea desde un púlpito, desde, no sé, a un grupo de personas, la palabra que salga de su boca, ya que ya tiene un ministerio y don de sanidad, va a sanar. Su palabra va a sanar. Jesús hacía esto. Sanaba por la palabra, dice el texto. El Señor extendía desde su boca la palabra y provocaba sanidad. También sanaba por imposición de manos, pero su palabra inspiraba sanidad. Aquí hay un ministerio de maestro llevado a un don. Por ejemplo, el don de ciencia. El don de ciencia, hablamos del don de ciencia. Puede haber un pastor con don de ciencia, un maestro con don de ciencia, un profeta con don de ciencia, un apóstol con don de ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que su ministerio va a estar marcado por el don que el Espíritu Santo entregue. ¿Ok? O sea, pastores, maestros, evangelistas, profetas, todos ellos, los 5 ministerios, van a estar acompañados de diversos dones. Mucha gente dice, por ejemplo, que el don de sanidad debería estar en el ministerio evangelístico. No necesariamente, no necesariamente. El Señor reparte como quiere, dice la palabra, dones, pero también levanta ministerios. ¿Un pastor puede tener don de profecía? Claro que sí. Y no ser profeta. Porque aquí está la pregunta. He escuchado don de profecía y ministerio profético. El don de profecía es para actuar en un momento dado. Y el ministerio profético es una autoridad que Dios da para ejercerlo en la iglesia a tiempo completo. Por eso los ministerios son una investidura. Son investiduras espirituales. La palabra dice que estamos investidos de poder desde lo alto. Investidura, uno no se puede sacar la investidura. Es como el cargo presidencial. El cargo presidencial es una investidura. No trabaja de 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sino que trabaja todo el tiempo mientras esté en su cargo presidencial. No puede salirse de este cargo. Eso es un ministerio. ¿Ya? Y se van a usar estos dones. Entonces la profecía se va a usar, hablamos, ¿cierto?, de esto, para revelar. La profecía revela, pero el don profético es un don que se ejerce a toda la iglesia para direccionar, para revelar, para hablar, para aconsejar. Es dentro de la iglesia. ¿Amén? Esta es la diferencia entre ministerio y don. Mucha gente habla acerca del ministerio de la música, del ministerio de la danza, del ministerio de ciertas cosas. No son ministerios, no son ministerios, son 5. Son 5. Solamente esos 5 que acabo de hablar. ¿Cuáles son? Pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol. Pero ¿qué pasa con un músico? Uno dice el ministerio de la música, en realidad es el servicio de la música. ¿Qué pasa si un músico empieza, ¿cierto?, a adorar al Señor, pero tiene un ministerio profético? ¿Qué va a pasar con su música? Se va a volver profética, va a empezar a revelar cosas al corazón de aquel que está escuchando en ese culto. Si un músico tiene un ministerio pastoral, ¿qué es lo que va a ocurrir? Su música va a consolar. La música que él esté haciendo va a instruir, la música va a apacentar, y así sucesivamente. Entonces está los ministerios y los dones, ¿amén?, que se van a complementar los dones, los 9 dones que hemos visto, y hay otros más también, mis hermanos, se van a complementar con los 5 dones, con los 5 ministerios que el Señor ha puesto en la iglesia. Tercera pregunta. Y última. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice diversidad de operaciones? Puedo tener una idea de dones y ministerios, pero no así de operaciones. La palabra dice que hay diversidad de operaciones. Eso dice la palabra.
que es diferente de los dones. El texto completo dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Para entender la palabra operaciones, que es diferente de dones, para entender la palabra operaciones hay que ir directamente al idioma. Directamente al idioma. Porque uno al imaginarse operaciones, ¿qué es? Uno tiende a imaginarse, ¿cierto? No sé, una operación de un médico, y ahí uno puede sacar su propia conclusión. Pero lo importante es el idioma. Sabemos que la palabra está escrita, ese texto está escrito en griego, y lo vamos a ver. Vamos a definirlo un poco rápidamente para responder esta tercera pregunta. Vamos a ver, digamos, tenemos una gráfica acerca de esto. Tenemos la palabra operaciones. La palabra operaciones en griegos es energema. De ahí deriva la palabra energía. ¿Ya? Energema. O sea, tiene que ver con una energía, una fuerza detrás. Eso es operaciones. Pero ¿cuál es la traducción de energema? Operaciones es obrar o realizar una actividad. Obrar o realizar una actividad. Podríamos decir, traducir operaciones por actividades. Ahí se halla la diferencia con la palabra dones. Dones y operaciones no es lo mismo. Por eso dice, hay diversidad de operaciones y diversidad de dones. Son actividades. Y aquí se conecta con la primera pregunta cuando alguien hablaba acerca del don de misericordia. La misericordia es una actividad. Y lo vamos a ver. Esto, para más información, está en Romanos 12. Romanos 12 del versículo 6 al 8. Ahí se habla de dones, pero en realidad son actividades u operaciones. ¿Cuáles son estas? Dice, estas son las operaciones: liderazgo, profecía, exhortación, enseñanza, misericordia, repartir y servicio. Si se dan cuenta, las últimas dos, repartir y servicio, están conectadas con la misericordia. Con las tres últimas, misericordia, repartir y servicio. Exhortación, enseñanza y profecía están juntas también. Y el liderazgo también. Todas estas son actividades. Entonces, cuando se hable de operaciones, en realidad se está hablando de actividades, de cosas operacionales, ¿sí? Podemos decir. Por eso se tradujo como operación. Hay diversas actividades que el Espíritu Santo te va a llevar a hacer. Entonces, si definimos las tres, bajo las tres preguntas, ministerios hay 5. Dones los explicamos. Hay 9, pero hay otros, hermano. Está, por ejemplo, el don de continencia que habla Pablo, y hay otros dones. Solamente hicimos un resumen. Y las operaciones son actividades. Esto se definió bajo la palabra de idiomática, ¿ya? La palabra que está aquí, energema, que es una actividad. Y hay diversas actividades. Voy a poner un ejemplo para responder las tres preguntas. Dios te lleva al hospital. Dios te dice, ve a orar por los enfermos al hospital. ¿Qué es eso? Es una actividad o una operación. Algo que el Espíritu Santo te quiere llevar a hacer. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en el hospital? Cuando vayas y estés con los enfermos, se puede desarrollar dones. Se pueden desarrollar dones. ¿Y cuáles pueden ser? Estoy dando al azar: profecía, sanidades, discernimiento de espíritus. Porque hay diversos tipos de enfermedades provocados por espíritu o por enfermedades. Entonces, si yo voy a empezar a desarrollar sanidad, va a empezar a desarrollar profecía, porque la profecía es para conversiones, para gracias, para identificar cosas espirituales. Y también el discernimiento de espíritu. Y esto puede desarrollar también, después en el futuro, con la gracia del Señor, un ministerio que puede ser un ministerio evangelístico. Entonces, ¿cuál es el inicio? El inicio del don. ¿Y cuál es el inicio del ministerio? La operación. Nunca un pastor va a ser pastor si no hace primero una operación, si no va primero a enseñar, si no va a un lugar. Nunca un profeta va a terminar teniendo un ministerio profético si primero no hace la operación de ir y orar por personas, escuchar, hablar acerca de las cosas que el Señor les tiene en su corazón. Y así sucesivamente. Nadie va a ser maestro enseñándose a sí mismo, sino que hace una operación primero de discipular, de hablar y de enseñar. El Señor va a despertar dones y ministerios. Esas son las tres partes que habla la palabra. Todo parte desde una operación,
después continúa con un don, aunque el don es un complemento de la operación, y termina en un ministerio. ¿Okay? Que no quiere decir que el que llega al ministerio ya no opera más, sino que sigue haciendo operaciones junto con el Espíritu Santo. ¿Vale? Espero haber respondido estas 3 preguntas que estaban planteadas en los videos anteriores. Vamos a ir tomando estos temas en el futuro también, en este mismo estudio, hablando acerca de las operaciones del Espíritu Santo, pero este es un pequeño resumen de acuerdo a las preguntas. Amén. Muy bien. Habíamos dejado planteada una pregunta. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene ser espiritual? Y este es el capítulo de hoy. ¿Por qué hacemos esta pregunta? ¿Y por qué queremos dejar claro esto? Porque muchas veces se dice que una persona que tiene un don es espiritual. Muchas veces se dice que alguien que, por ejemplo, sana enfermos. Hay un hermano que entra, por ejemplo, al culto y sana enfermos. Listo, empieza a sanar enfermos. Y uno que dice, wow, qué persona más espiritual. ¿Qué pasa cuando alguien tiene, no sé, un don de interpretación de lenguas? Cuando dicen, este hermano estaba hablando del Espíritu Santo tal cosa. Al culto siguiente o al discipulado siguiente está hablando esta otra cosa. Y así sucesivamente. ¿Qué dice uno? ¿Qué hermano tan espiritual? Pregunta, ¿los dones muestran a una persona espiritual? Ya que hablamos en los 3 capítulos anteriores acerca de los dones, ¿una persona que presente dones y tenga dones es espiritual? Vamos a ir respondiendo estas preguntas. Esta pregunta específicamente, porque es tan importante hacer eso, porque nos va a abrir, primero, los capítulos que vienen a continuación, y segundo, nos va a abrir el corazón para entender claramente cuál es nuestro objetivo, qué es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Vamos a partir, todo este estudio lo vamos a basar en 1 Corintios. Vamos a ir avanzando hasta el último capítulo de Corintios. Hay muchos textos ahí, los vamos a ir resumiendo, porque 1 Corintios, este libro habla, en su generalidad, en casi todos los capítulos, habla acerca de esto. Responde esta pregunta. ¿Qué significa ser un hombre o una mujer espiritual? Vamos a leer el primer capítulo de Corintios, del libro de los Corintios, en donde el apóstol Pablo parte saludando a la iglesia, ¿cierto? Parte hablando y les dice algo muy, muy clave. Vamos a leerlo desde el versículo 4 hasta el 9. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, ojo aquí, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Qué hermosa la declaración de Pablo. ¿Qué es lo que dice el texto? Nada os falta en ningún don. Y menciona algunos. Dice, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, dice. O sea, estaban los dones en la iglesia de los Corintios, estaban presentes en su totalidad. Esto dice Pablo. Pablo dice, no le falta nada. Estoy doy gracias al Señor porque les entregó todo. Imaginémonos eso. Pongámonos en la iglesia, situémonos en la iglesia de los Corintios. ¿Qué pasaba ahí? Entraba un enfermo de ese lugar y no oraba el pastor por el enfermo, sino otro hermano que estaba ahí, ni siquiera estaba encargado de nada en ese día de la reunión que iban a hacer.
y si ese enfermo sanaba. Había profecía activa en la iglesia. Había don de ciencia, palabra de sabiduría. Alguien hablaba en lenguas y otro interpretaba. Uno empieza a imaginarse eso y dice, qué maravilloso lo que estaba ocurriendo en esa iglesia. Al punto que Pablo dijo, a ustedes no les falta ningún don. Aquí hay ciencia, sabiduría, interpretación de lengua, hay profecía. Están todos los dones. Hay don de milagros, de fe. ¿Cuántas cosas debieron haberse visto? Y por lo general, mis hermanos, este es nuestro norte. Es lo que nosotros decimos, que debemos llegar a ser así. Y ahí uno dice la expresión, ¿qué iglesia más espiritual? ¿Cierto? Eso dice uno. O sea, ¿qué pasa si un enfermo, un ciego sale virando? ¿Qué pasa si es que alguien entra y le es profetizado algo? ¿Qué pasa si hay lengua y el Espíritu Santo trae a otro hermano para interpretarla? El Espíritu está diciendo esto ahora. ¿Qué cosa más maravillosa? Claro que sí. Y ahí está esa expresión. Qué hermoso es esto. Esta es una iglesia espiritual. Uno entraría y miraría y dice, qué hermanos más espirituales, ¿cierto? De acuerdo a los dones. Pero la pregunta es esta. ¿Eso es ser espiritual? Presentar dones. ¿Es ser espiritual? No estoy diciendo que no debamos presentar dones. Estoy haciendo solamente la pregunta. Que tú tengas un don, ¿te convierte por definición en una persona espiritual? Que yo tenga dones, ¿me convierte en una persona espiritual? O la iglesia, como lo vemos en este texto. Si la iglesia en su totalidad presenta los dones del Espíritu, ¿está siendo espiritual? Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Seguimos leyendo. El versículo 10, donde nos quedamos, 10 y 11, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Hay pleitos. Ya. Aquí estamos hablando que esta iglesia presenta todos los dones, ¿cierto? Pero, ¿qué está diciendo? Hay pleitos, hay contiendas. Hermanos, por favor, hablen una sola cosa. O sea, tengan un mismo sentir. No estén unos divididos aquí y allá. Pablo en estos versículos después sigue hablando. Algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo. No, yo soy de Jesús. Y empiezan a pelear, se estaban formando bandos. Al punto que llegamos ya al capítulo 3, que Pablo sigue hablando acerca de esto. Dice, por favor, no hagan estas cosas. Y miren lo que dice Pablo a esta misma iglesia, que le dice que tiene todos los dones. Capítulo 3 de Primera de Corintios, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¡Qué contradicción! Primer capítulo, ¿qué dice? Tienen todos los dones. Tercer capítulo, ustedes son carnales. Entonces aquí, mis hermanos, se responde una pregunta. Claramente, presentar dones del Espíritu Santo no significa ser una persona espiritual. Dice, no pude hablarles como a espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales, como a niños, como a inmaduros, espiritualmente hablando. Entonces, mis hermanos, una persona espiritual no significa que presente dones. Está el famoso ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl en un momento quiso matar al rey David. Era el ungido del Señor. El ungido del Señor. Y él sabía que era el ungido del Señor. Pero él lo quiso matar. Y se propuso en su corazón matarlo. Y dice que el rey Saúl tomó su carruaje junto con sus guardias personales
y fue a un lugar donde se decía que estaba el rey David. En ese tiempo no era rey aún. Y fue deseando matarle, asesinar al ungido del Señor. Va directo, ¿cierto?, en el camino y se encuentra con una compañía de profetas. Se encuentra con profetas. ¿Y sabe lo que dice el texto? Dice que el Espíritu cayó sobre Saúl. Cayó sobre él. Y empezó a profetizar junto con los profetas. Y profetizó grandemente sobre Israel, sobre él. Empezó a hablar las maravillas del Señor como profecía el rey Saúl. Listo. Qué momento más hermoso. Y uno diría, wow, aquí el rey Saúl va a cambiar. ¿Sabe lo que pasó? Después de profetizar, después de hacer todo esto, tomó su carruaje y siguió su camino a matar al rey David. Entonces, mis hermanos, presentar un don no significa que uno sea una persona espiritual. Si se dan cuenta, aquí Pablo está hablando de pleitos, de divisiones, de celos, cosas que están atentando directamente contra la unidad de la iglesia. Y aquí hay una pista. Aquí hay una pista. Es mucho más espiritual guardar la unidad que presentar dones. Que, hermanos, no nos confundamos. No quiere decir que no debamos buscar y usar los dones del Señor. Solamente estoy respondiendo a esta pregunta. ¿Qué significa ser una persona espiritual? Amén. Está la historia, por ejemplo, de Balac y Balaam. Que Balaam también era un profeta. Y por dinero, ¿cierto?, fue a profetizar en contra de Israel, pero no pudo, porque el Espíritu Santo se le presentó. Pero ¿qué ocurrió? Después, para no rechazar el dinero, le dijo al rey, ingresa prostitutas al campo y que Israel se mantenga, porque yo no puedo maldecirlo. Pregunta, ¿eso era agradable a los ojos del Señor? ¿Esa era una conducta espiritual? No. Ese hombre era un carnal con don de profecía. La pregunta es, ¿por qué Dios dio dones de profecía a este hombre o a otros? Porque Dios puede usar a cualquier persona. Y aquí hay un concepto que enseñó hace muchos años y que a mí me marcó mucho, de nuestro hermano Jorge Imitián, que decía una frase: ser usado por Dios no es lo mismo que ser aprobado por Dios. No es lo mismo. ¿Qué dice la palabra? Dice, preséntate a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. No dice un obrero usado, porque Dios puede usar cualquier cosa. Hermanos, Dios usa hasta Satanás. Era necesario que Jesús fuese a la cruz. Era necesario. Jesús bajó para ir a la cruz. ¿Y a quién usó? A Satanás. Por lo tanto, ser usado no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros caemos en un problema cuando uno dice, oye, esta persona está en pecado aquí y allá, pero Dios lo usa. ¿Cómo puede estar en pecado esta persona si Dios lo usa? Un poco avalando la conducta pecaminosa de alguien, pero si Dios lo está usando. Sí, pero nuestro objetivo, mis hermanos, en la palabra nunca ha sido ser usado por Dios, sino que ser aprobado por Dios. Es diferente. Es diferente. Vuelvo a decir, Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar cualquier cosa. Pero ¿a quién ama el Señor? ¿A quién ama? ¿Qué es lo que dice? Aquel que obedece mi palabra, aquel que me es obediente, dice, yo vendré a él. Y el Padre vendrá a él y haremos morada en él para siempre. ¿A quién se refiere? ¿Al que es usado? No. Se refiere al que es obediente, al que busca al Señor. Entonces, mis hermanos, el objetivo de este programa y de responder esta pregunta de ser espiritual es ¿qué cosa? Centrémonos en algo importante, que es la comunión con el Espíritu Santo. El espiritual, la persona espiritual, hasta ahora, ¿cómo se ha visto? Es la persona que guarda la unidad de la iglesia. Es la persona que presenta este carácter. Un carácter guiado por Dios. Que no es lo mismo que tenga dones y que presente y hable de cosas sobrenaturales. Esto va a pasar, definitivamente. Y es necesario buscarlo, busquémoslo. Busquemos todo esto.
pero busquemos con mucha más fuerza la comunión con el Espíritu, porque esto moldea tu carácter. Vamos a seguir avanzando en este libro de Primera de Corintios, porque Primera de Corintios responde en todos sus capítulos qué significa ser una persona espiritual. En los capítulos que siguen, después del texto que leímos, habla acerca de la fornicación. No presente su cuerpo a la fornicación, no haga esto, empezó a corregir a la iglesia con respecto al pecado. Y llegamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 6. Habla acerca del pecado, del matrimonio, habla acerca de la conducta. Es importante entender esto, porque muchas veces la conducta queda de lado y se toma como espiritual las cosas sobrenaturales. Y uno dice, pero es que la conducta es como, sí, uno va a ir mejorando. Vamos a ver, 1 Corintios 6:12, por ejemplo, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí sigue ampliando el espectro de qué significa ser una persona espiritual. ¿Qué es ser una persona espiritual? Una persona que no se deja dominar. Vimos en el capítulo anterior que era guarda la unidad. Tiene un corazón de paz. Y ahora no se deja dominar. Que no quiere decir que sea una persona que no respeta autoridades. Así como, a mí nadie me domina. No va por ahí. Sino, ¿qué cosa? Adicciones, gustos, cosas que están en nuestro carácter que nos dominan. Cuando un hermano puede ser profeta, evangelista, presentar dones de sanidades, pero si es dominado por su ira, por su rabia y por su enojo, ¿qué dice Pablo? No es espiritual, aún es niño, aún es carnal. Si una persona es esclava del pecado, o de la pornografía, o de la música, o de la televisión, o de distintas cosas, es esclavo. Pues aquí dice, no me dejo dominar. Si hay dominio sobre su vida, esta persona es aún un niño. No quiere decir que se va al infierno ni nada de eso, ¿cierto? Nuestro objetivo nunca ha sido ir al cielo o al infierno, sino hacer la voluntad de Dios. Es un niño aún. No es espiritual. No es espiritual. Es carnal. Pregunta, ¿hay dominio en tu vida? ¿Hay cosas que te dominan? ¿Te domina tu pena, por ejemplo? ¿Tu amargura, angustia te domina? ¿Te domina el pánico? ¿Hay algo que tú practicas que esté fuera de Dios y eso te domina, te lleva a la esclavitud? Todas estas cosas, mis hermanos, todas estas cosas nos quitan del camino de ser hijos de Dios espirituales y nos llevan a ser hijos de Dios carnales y niños. Esto no es porque yo lo digo o que la congregación lo dice, sino que la palabra. Porque Pablo en 1 Corintios, todo este libro lo lleva directamente a explicar qué es ser una persona espiritual. Una persona que el único dominio que hay sobre él es el de Dios. Seguimos. En estos capítulos, desde el 6 hasta el 10, habla acerca del matrimonio, de la fornicación y de la idolatría. Dice 3 cosas que son todas de conducta. Habla acerca de cómo el esposo debe tratar a su esposa y viceversa, la esposa a su esposo. Habla acerca de los hijos. Habla acerca de los solteros, cómo deben ser. Si se dan cuenta, está definiendo una persona espiritual de acuerdo a su conducta. Y vamos a leer 1 Corintios 10:31. Dice, después hablando acerca de los ídolos, dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aquí continúa aumentando este espectro de qué es lo que es una persona espiritual realmente. Es una persona que hace todo para la gloria de Dios. Y uno dice, pero es que eso es imposible. ¿Cómo alguien va a estar todo el tiempo glorificando a Dios? No se refiere a la alabanza. No se refiere a reconocer atributos de Dios. No se refiere a decir, Señor, te amo, te adoro todo el tiempo. No, dice que hace todo para la gloria de Dios. Gloria, ¿qué significa? Manifestación. Si podemos dar una definición rápida. Gloria es manifestación. Hace todo para la manifestación del Señor. Todo para que Dios se manifieste a través de su vida. ¿Esta persona puede ir al cine? ¿Puede ver televisión? Claro que sí.
Pero cuando hay cosas ahí que lo apartan de la manifestación del Señor en su vida, se va, lo corta, cambia el canal o apaga el televisor. Esta persona puede jugar al fútbol o puede, no sé, conversar con amigos. Claro que sí, claro que sí. Pero cuando en el fútbol su carácter empieza a dominarlo, ¿qué dice él? Listo, me salgo de este partido. Hay algo aquí que me está dominando. Me dio rabia, qué sé yo. Está con sus amigos y sus amigos lo llevan a algo que no es de Dios. El que dice, yo no participo de eso. Es simple, es sencillo, pero a la vez es difícil. ¿Por qué? Porque nuestro carácter nos afecta. Está con sus amigos y todo el mundo habla en doble sentido. Por lo tanto, él se suma al doble sentido. Se suma a las groserías. ¿Qué es lo que dice es la palabra aquí? Esta persona aún le falta. Aún no es espiritual. Aún es niño. Esto, mis hermanos, es ser espiritual. Hacer todo para la gloria de Dios. Y sigue hablando, si se dan cuenta, va directo a la conducta, a su forma de ser, al desarrollo de la vida con respecto a la conversión. Mi hermano, si tú tienes todos los dones, y eres un niño espiritual, en pleitos, en celos, en contiendas, hay cosas que te dominan, y todas las cosas las haces para ti, mi hermano, no eres para nada espiritual, sino que carnal. Esto no te lo digo yo, sino la misma palabra. Este tema está hecho ¿para qué? Para que uno pueda estudiarse a sí mismo. Hay cosas que me dominan. ¿Hago todo para el Señor? ¿Vivo yo en paz con mi hermano? ¿Acepto a mi hermano? Seguimos. Y llegamos a 1 Corintios 13. Y Pablo nos enseña realmente lo que es ser un hijo de Dios de manera espiritual. En los versículos anteriores habla acerca de un hombre maduro diciendo que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Sabe diferenciar las cosas espirituales. Y remata con este texto. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está hablando del don de lenguas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Esta dice Pablo. ¿Cuál es el escalón más alto? ¿Tu conducta o los dones? ¿Cuál de los dos? El más alto es tu conducta. Tú cuando te convertiste y cambiaste tu vida y vives en constante cambio, eres una persona espiritual. Los dones van a llegar. Es inevitable, mi hermano. Si tú comienzas a hacer obra con el Espíritu Santo, los dones van a llegar. Pero ¿dónde debe apuntar una persona a tener comunión con el Espíritu Santo y ser como Jesús? En otras palabras, mis hermanos, una persona espiritual es una persona que presenta el carácter de Jesucristo. Es una persona que cuando están como Jesús, lo están crucificando y están poniendo clavos en su mano, que dice, Señor, perdónalos, extiende perdón. Extiende perdón sobre aquel que lo está dañando. Es como aquella persona que no es avara, que aquel que le está pidiendo, que dice, da, entrega.
Hace poco de un pastor escuché una palabra que a mí me encantó, que él decía, ¿qué es una persona pobre según Dios? Una persona pobre es una persona que no tiene nada para dar. Si tú tienes 2 panes, eres rico. Eso dice el Señor. Tienes uno para ti, para alimentarte, y el otro para regalarlo. Ser espiritual es mucho más sencillo que tener dones espirituales. Porque los dones espirituales dependen del Espíritu. El Espíritu los entrega en momentos específicos. Pero ser espiritual depende de ti. Depende de decir, este carácter no me va a vencer. Este pecado no me va a esclavizar. Este pleito con mi hermano no me va a cortar la vida en Dios. Yo voy y me reconcilio. La mayoría de las palabras de Jesús eran hacia la conducta. Era a decir, sean obedientes a mi Padre. Pongan la mira en las cosas de arriba, en las cosas del Señor. Su conducta debe ser así y asá. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque esto es el significado de ser hijos del Señor, de tener una vida espiritual. Si uno busca el reino y la justicia del reino, o sea, la guianza del reino, ¿qué va a venir? Todo por añadidura. Y muchas veces pensamos en las cosas materiales. Los dones van a venir por añadidura. El ministerio que el Señor tiene para tu vida viene por añadidura. Pero lo principal es tu carácter, tu vida, cómo actúas. ¿Eres un hijo del Señor? ¿Actúas como Jesús actuaría? Esto es ser una persona espiritual según Pablo. Y para esto, mis hermanos, en el próximo capítulo vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu. Porque una persona espiritual, en otras palabras, o en un resumen que se hace en la palabra, es una persona que muestra el fruto del Espíritu en su vida. Que tiene bondad, que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, que es paciente, que es manso, es templado. Todos los dones del Espíritu los presenta en su vida. Pero también el fruto del Espíritu es mucho más fuerte. Tiene dones, tiene actividades, tiene operaciones, la hemos visto. Pero el fruto es su motor, la paciencia. ¿Pueden haber hombres con profecía y son impacientes? Claro que sí. ¿Qué diría el Señor según lo que leímos? Claro que tiene dones. Claro que es mi hijo, pero aún no es espiritual, aún no es maduro, aún no tiene madurez en su carácter y en su vida. Amén. Entonces, el próximo capítulo vamos a hablar directamente de uno de los, si podemos decir, de las columnas vertebrales de lo que es ser un hijo de Dios guiado por el Espíritu y una vida espiritual, que presenta el fruto del Espíritu en su vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que moldee tu carácter. Si hay situaciones de carácter, preséntaselas al Señor. Si hay cosas que te esclavizan, como dice aquí en Corintios, preséntaselas al Señor. Porque esto es importantísimo. Si no moldeamos nuestro carácter, nuestra vida y le presentamos en servidumbre ante el Señor, no vendrán dones, no vendrá voz de Dios, no vendrá nada de esto, mis hermanos. Por eso es tan importante la palabra del Señor Jesús, cuando dice, haya pues en nosotros este sentir. ¿Cuál? El sentir de Jesús, que fue que aunque tuviese condición de Dios, no se aferró a eso. No estimó tener esta condición de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esto tomando forma de siervo, obediente hasta la cruz. Tomó forma de siervo, fue obediente. Conducta. Es una vida humilde, obediente ante el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la palabra de hoy, por lo que tú tienes preparado para tus hijos e hijas. Yo te ruego que tú traigas revelación. Gracias porque tu palabra enseña, Señor, lo que es realmente ser espiritual. Y ser espiritual es una persona que tiene tu carácter. Es una persona que no divide,
Es una persona que une. Es una persona, Señor, que no se deja dominar ni por enojos, ni por vicios, ni por otras situaciones. Por esto yo te ruego que tú traigas revelación a tus hijos. Tus dones vendrán, ministerios vendrán, pero esto es la base. Una vida hecha para ti, como dice tu palabra, haciendo todo para tu gloria. Bendecimos, Señor, a tus hijos y muchas gracias por poder compartir y entregar tu palabra, Señor. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu.